Bienvenidos alumnos, hoy vamos a ver el 1.2 que habla de conceptos básicos del análisis experimental de la conducta. Nos dice, en el análisis experimental de la conducta existen algunos elementos, entre ellos podemos mencionar las presuposiciones, el modelo, las leyes naturales, las relaciones y las subdisciplinas, en lo que se refiere a las presuposiciones del análisis experimental de la conducta mencionada de lo que debe estudiar la psicología y las herramientas conceptuales más apropiadas para hacerlo. El modelo que sirve como base al análisis experimental de la conducta se basa en el conductismo radical que propuso Skinner, quien destacaba la importancia de las consecuencias para explicar la conducta y que son establecidos por el reforzamiento. Las leyes naturales son consideradas como científicas por el análisis experimental de la conducta, pues permite predecir y modificar el comportamiento de los individuos. El elemento de las relaciones se refiere a la búsqueda de relacionar los hechos de la conducta sentándose en la variable dependiente o en la independiente, pero siempre buscando una relación entre sí, el estímulo y la respuesta adquirida. Las subdisciplinas comprenden a las tres subdivisiones del análisis experimental de la conducta, que son el comportamiento de la investigación básica y el análisis conductual aplicado. En el 1.3, condicionamiento clásico o respondiente. El condicionamiento clásico, también conocido como respondiente, es un tipo de aprendizaje en el que se asocia el estímulo neutral con un estímulo incondicionado para provocar una respuesta condicional. Para entender lo anterior, vamos a utilizar como ejemplo el experimento utilizado por Pavlov con perros. Aquí el autor asoció el sonido de la campana con la comida, es decir, cada vez que la campana sonaba, le era proporcionado al perro alimento, por lo que el perro salivaba. De esta forma existía una respuesta fisiológica del perro a un estímulo, en este caso el sonido de la campana, y posteriormente se dieron cuenta que al sonar la campana la respuesta del perro generaba sin necesidad de que existiera comida o no, por lo que la respuesta era relación directa con el estímulo y no con el resultado. Este tipo de condicionamiento tiene mucha aplicación en la psicología científica, pues parte de un método a través de la experimentación es posible obtener los resultados, por lo tanto tuvo un fuerte impacto en la metodología de la psicología. En el 1.4, condicionamiento operante. El condicionamiento operante se basa en la sucesión de la conducta con las consecuencias que esto produce y puede ser positiva o negativa al objetivo de modificar la probabilidad de que una conducta se repita de alguna manera. Se podría entender como un objetivo centrado en moldear la conducta. Es importante mencionar que en el condicionamiento operante, cuando una conducta se repite con mayor frecuencia y aparece más rápido como consecuencia del esfuerzo, este aprendizaje se queda con mayor fuerza en la misma conducta. Cuando una conducta disminuye o se suprime, se puede dar como una consecuencia de eliminar el reforzamiento, y también se habla del refuerzo intermitente, que consiste en recompensar un comportamiento, pero no solo ocasionalmente. Esto se ha demostrado que es efectivo de mantenerlo a largo plazo, pues el individuo espera la recompensa y repite constantemente el comportamiento, esperando el momento que llegue la misma. Seguimos con el 1.5, análisis experimental de la conducta. La investigación básica en el análisis experimental es el comportamiento. Busca establecer el comportamiento y su análisis como una deficiencia natural. Recordemos que en el análisis experimental de la conducta, como se ha mencionado, es un sistema conceptual metodológico que busca relacionar los hechos de la conducta con la modificación de los mismos, y fue desarrollado por el psicólogo Skinner y se ha trabajado y empleado por otros psicólogos a lo largo del tiempo. Este tipo de investigación se caracteriza por un proceso de adquisición de conocimientos que no busca resolver los problemas inmediatos, sino a largo plazo.
y trata de servir como base teórica para que otros tipos de investigación estudien y analicen, sobre todo busquen la manera de mejorar la forma de vida de los individuos al entender su base del comportamiento, por lo tanto se originan los marcos teóricos y permanecen en él, además de incrementar los conocimientos científicos, sin contrastarlos con ningún otro aspecto práctico, permite enriquecer la ciencia del comportamiento a través de las investigaciones que son motivadas por la curiosidad y la búsqueda nata de conocimientos enfocado a resolver problemas sociales o concretos. En el 1.6 miraremos el método skinneriano. El método que utilizó Skinner y que sirvió como base para el conocido condicionamiento tirante se basa en que el comportamiento que una persona tenía se modificaba por las consecuencias que le resultaban y fue basado en el experimento de la caja de Skinner. Ese experimento consistía en colocar animales en un recinto controlado con dispositivos que le proporcionaba el alimento o agua cuando realizaban una acción en específico, conocido como respuesta. El investigador utilizó ese experimento para controlar y medir el comportamiento de los animales y estudiar las consecuencias que tenían las acciones y cómo influye con la probabilidad que se repitan las acciones. Por tanto, el investigador utilizó reforzamientos positivos y negativos para modificar el comportamiento de estos animales. Como reforzamiento positivo, podremos mencionar que el investigador proporcionaba alimento a los animales cuando presionaban un botón, mientras que el reforzamiento negativo consistía una carga eléctrica en el suelo para que los animales recibieran descargas eléctricas cuando presionaban el botón correspondiente. Chicos, finalizamos este segmento. Nos vemos en el próximo. Gracias.